Ser mayor también está en la parte negativa, por así decirlo. Y como estereotipo no es algo, yo creo, solo de los jóvenes, sino de la sociedad en la que vivimos con una connotación negativa. Yo creo que hemos hecho todos eso, sin tener redes, claro, quiero decir. Pero siempre hemos pasado un poco de la gente mayor que nosotros. Iruditzen zait hori bastante lotsagarria, gu bezala eskubidea dauki hori erabiltzeko, baina askok ez debekau, baina esaten dizuk zertako hori. Ez da zure garaiko, orduan nik uste hor baztertu egiten direla. O sea, por ejemplo, Instagram no hay gente mayor, a partir de 60 no hay nadie. Y de hecho yo en mi día a día a veces me siento hasta yo vieja, que tengo 19 años. Que decimos, que ninguna decimos la edad que tenemos, por ejemplo yo, que tengo 70 y les diré que tengo 65 cumplidas, ¿no? Porque no quiere ser vieja. Que mucho se habla de los jóvenes, pero que también en los mayores pasa. Mi abuela tú le escribes y te responde al segundo. Yo siempre tengo mi teléfono a mano. Tiene un vicio. Sí, claro, enseguida miro a ver si me ha contestado y si les ha gustado o no les ha gustado. Y si veo que hay alguna que le mandó y no le ha gustado, le echo la bronca. Por ejemplo, a mi abuela no le veo subiendo una foto de la Catedral de Burgos o estoy haciendo ganchillo. Hago el password, no sé si sabéis lo que es, ¿sí? Que es hacer colchas y cosas de esas. Y bueno, pues nos intercambiamos y luego cuando terminamos lo colgamos en las redes sociales. Asko nik uste hori, bildurre daukela baita sartzea sare sozial horietan, ze ez du inoiz ibili. Mi hermano ya muchas veces me dice, uy, yo no sé poner WhatsApp. Te enseñe tu hijo, o cualquiera, y lo sabe. Piensan que no van a saber, pero todo se sabe. Yo tampoco pensaba que lo iba a saber y ahora sé. Porque yo creo que a veces tienen como el estereotipo de, no, es que esto ha salido hace 10 años, esto es para jóvenes, que luego lo empiezan a usar y lo saben usar perfectamente. Mira cómo tengo, de WhatsApp. No me puede faltar, si se me terminan los megas de noche, estoy llamando a Yoigo para que me agregue. Laguntzazko izango dela bai beretzako, bere osasuneako eta denontzako, azkenen kontaktu edukitzea gaur egun mobiletik oso ona dela. A mí me parece que lo ven bien, ¿no? Que nos vayamos modernizando y vayamos metiéndonos en las redes sociales y todo eso, sí. Lo ven positivo. Me gustaría que contasen las cosas que ellos saben hacer. Por ejemplo, me encantaría que mi abuela tuviese un canal de YouTube de cocina y también que contasen historias vitales. A ver, supongo que el valor del egocentrismo y tal va disminuyendo con la edad. Te importan más otras cosas.